Público de Macehualquintos. Pues miren, déjenles cuento que hace unos días estaba yo aquí en clase haciendo unas manualidades con algunos niños, niñas, y entonces en lo que ellos estaban trabajando yo les dije, pues hagan su trabajo porque yo voy a la cocina a traerme un café. Entonces bueno, fui, preparé, tardé algunos minutos y cuando regresé aquí al aula resulta que los niños ya no estaban haciendo su trabajo, sino que estaban en tremendo debate. Lo que ellos estaban discutiendo, yo no los interrumpí, nada más escuché de lo que estaban hablando, pero de lo que ellos estaban hablando era, digamos que se puede resumir en una pregunta, que ¿es la guadalupana la madre de Jesucristo? Y bueno, supongo yo que eso viene a colación porque hay niños que están haciendo la primera comunión y todo eso, pero bueno, la cosa es que estaban hablando de ese tema, y bueno, cuando yo entré, no los interrumpí, sino que ellos siguieron hablando. En algún momento se dieron cuenta de mi presencia ahí en la entrada y me preguntaron a mí, así como, ¿qué oiga usted, maestro Filo? ¿Y usted qué dice al respecto? Bueno, pues de eso les queremos hablar el día de hoy. Entonces yo le decía a estos niños que la respuesta a esa interesante, seria y profunda pregunta es sí y no. Bueno, ellos luego me reclamaron porque dijeron, ¿cómo está eso de que sí y no? O sí o no, pero no sí y no. Y les digo, a ver, aguanten. Es que la respuesta tiene que ver con qué ojos ven ustedes a la guadalupana. Si ustedes la ven con los ojos del conquistador o con los ojos del conquistado. Porque si lo ven con los ojos del conquistador, o sea, con los de la Iglesia Católica, pues entonces sí, efectivamente la guadalupana pues es simple y sencillamente la representación mexicana de la mujer judía que hace como unos 2000 años parió allá en la Palestina, en la costa oriental del mar Mediterráneo, a Jesús. En aquel entonces la Palestina estaba ocupada por el ejército romano. Pero si ustedes la ven, les decía, desde los ojos nahuas, o sea, desde la visión, desde el pensamiento, la historia de los nahuas, pues entonces la respuesta es no, la guadalupana no es la madre de Jesucristo. Y bueno, para justificar esta respuesta la voy a decir en tres partes. Entonces, la primera, más bien les voy a contar una anécdota del hijo de Aniceto Crisanto. Para quienes han visto Macehualquintos, pues han escuchado a la fila y cómo aquí les cuenta que el hijo de Aniceto Crisanto dejó ahí en Cajón de los Recuerdos un libretón, o sea, una libretota así de gruesa, en donde escribió muchas historias de lo que él vivió, pues en muchos países del mundo, con sus novios, con sus amantes, sus acostones, todo eso, ¿no? Pero también escribe ahí reflexiones de cosas que vio en el mundo y le llamaron la atención. Entonces, para el caso de esta pregunta, me parece pertinente contarles esta anécdota. Resulta que dice el hijo de Aniceto Crisanto ahí en su libreta que él estuvo en Jerusalén durante varios días y se la pasó recorriendo toda la ciudad, bueno, principalmente pues donde van todos los turistas, que es la parte vieja, la Jerusalén vieja, la parte de la ciudad amurallada. Entonces dice que ahí entre todos los sitios históricos, religiosos que visitó, así como turista, pues fue la tumba de la Virgen María. Entonces él ahí escribe que lo que él más le llamó la atención es que pues este lugar es una especie de templo, habitación, así de buen tamaño, pero es circular. Y en el centro pues está la tumba de la Virgen María, no más que está vacía. Y entonces cuando le leyó por ahí en esa información que dan a los turistas, pues dice que está vacía porque la Virgen María se subió en cuerpo y alma al cielo. Entonces, bueno, el hijo de Aniceto Crisanto, como estudió la física, pues entonces él más bien estaba pensando en cómo le hizo la Virgen María para vencer la fuerza de gravedad, por ejemplo. Ya ven que hoy en día para que una nave espacial salga al espacio necesita toneladas de combustible. Entonces, bueno, él estaba mucho pensando en eso. También pensaba qué sentido tendrá subir allá arriba en la atmósfera donde no hay aire y el cuerpo humano necesita respirar. Y lo que es peor, sin traje espacial,
la radiación del sol la mataría en unos minutos. Entonces él pensaba todo eso cuando vio la tumba vacía. Pero también cuenta que vio otra cosa que le llamó mucho la atención, que en esta habitación redonda dice que todo alrededor de la tumba, o sea, dentro de la habitación alrededor, había pinturas grandes, de buen tamaño, de las diferentes advocaciones de la Virgen María, o sea, las advocaciones, representaciones más famosas del mundo católico. O sea que ahí estaban la Virgen de Montserrat, la de los Dolores, la del Carmen, la de Lourdes, y entre todas las vírgenes que había alrededor, las representaciones de María, pues estaba la de Guadalupe, la guadalupana. Que él tuvo una especie de intuición, sospecha, porque al salir dijo, bueno, ¿y qué hace la Guadalupe aquí? ¿Qué tiene ella que ver pues con todas las representaciones de la Virgen María? Entonces como que no checaba, ¿no? Así como que la Guadalupe es algo y las representaciones de María como que es algo aparte. Pero eso fue una mera intuición que a mí me parece muy, muy interesante. En fin, bueno, la segunda justificación pues es mía como maestro, ¿no? Entonces, bueno, como maestro que soy, yo no les puedo dar una opinión así como de lo que yo pienso y siento, más bien hay que recurrir a la historia. Entonces, recuerden ustedes, y eso es importantísimo, que en 1556 el provincial de los franciscanos, el Francisco Bustamante, se echó un discurso ahí en la capilla de San José de los Naturales en contra del obispo, o el arzobispo ya, Montúfar, Alonso de Montúfar. La cosa es muy seria porque delante de él están el virrey, los oidores y todas las autoridades pues, de la Nueva España. Entonces es una situación muy tensa. Entonces él ahí expresa muchas cosas en contra del culto de la guadalupana. Entonces dice cosas muy fuertes. Por ejemplo, dice que la pintura se refiere así como la pintura. O sea que él no habla de apariciones milagrosas, de Juan Diego, nada de eso. Él lo que dice que no ve bien que los indios se les deje adorar una pintura a la que se le adjudican milagros como si tuviera poderes sobrenaturales, y dice, cuando todos sabemos que esa pintura fue hecha por el indio Marcos, y se refiere a Marcos Zipac, que fue alumno de la escuela que puso otro fraile franciscano, que se llamaba Fray Pedro de Gante. Entonces el provincial de los franciscanos pues está diciendo eso, esa pintura pues no es ningún milagro, no fue hecha por un indio, por uno de los indígenas nahuas que ya sabían la pintura. Y tomen en cuenta que pues no es cualquier cosa, porque él es el provincial de los franciscanos y quienes inician el proceso de evangelización son precisamente los franciscanos. Acuérdense que llegaron los 12 franciscanos aquí a estas tierras en 1524. Ya después llegaron otras órdenes religiosas, pero es como se hace la evangelización, la imposición del cristianismo. Entonces nos parece algo muy serio las palabras de Francisco Bustamante. 20 años más tarde, estamos hablando de 1570 y algo, el más célebre de todos los franciscanos, Fray Bernardino de Sahagún, termina de escribir su obra magna, ¿no? La historia general de las cosas de la Nueva España. Y bueno, la cosa es que ahí en esta obra, al final del libro 11, hace una nota aclaratoria sobre las idolatrías que él ve que se están llevando a cabo todavía, porque también él se queja de que pues parece que los indios ya son cristianos, pero no más de palabra, porque en el fondo ellos siguen manteniendo su propia religión. Entonces hay lugares donde él ve y sospecha que se está llevando a cabo la idolatría, o sea que la religión náhuatl sigue ahí existiendo. Entonces, por ejemplo, él menciona Chalma, que muchos conocen, ¿no? El santuario de Chalma, menciona Meca Meca, aquí detrás de la Iztaccíhuatl, otro lugar donde menciona es Tlaxcala, Santana Cheutempan, y obviamente menciona el cerro del Tepeyac. Entonces él dice que antes de que llegaran ellos, o sea los españoles con el cristianismo, los nahuas, los indígenas, iban en peregrinación al cerro del Tepeyac desde lugares muy lejanos. Todos llegaban al Tepeyac a venerar a una diosa, a la madre de los dioses, a Tonantzin, y dice que eso mismo están haciendo los indios ahora. O sea, ellos ya pusieron una especie como de ermita allí en el Tepeyac, pusieron ahí una imagencita de la Virgen María, la Madre de Jesús, pero los indios siguen viniendo. Y bueno, ya para mediados del siglo XVI es cuando la pintura guadalupana que hoy conocemos es colocada ahí, que ya sabemos quién es el autor, Marcos Zipac, y pues a raíz de eso pues los indígenas siguen venerando a su Tonantzin, o sea, siguen viniendo de lugares muy lejanos
y apartados a dejar ofrendas, pues a venerar a esta divinidad, a la diosa madre, a la Tonantzin. Entonces, es muy claro Sagún cuando él dice que todo esto, o sea, que a los indios no se les debería permitir ir al Tepeyac, porque todo esto que están haciendo, dice él, que es un subterfugio, que lo que están haciendo es regresar a la idolatría. Entonces, piensen ustedes que la palabra subterfugio significa un recurso del que se vale uno para salir airoso o victorioso de una dificultad o apuro. O sea que implícitamente Sagún está diciendo que el culto guadalupano que se está mero creciendo en México con los indígenas, pues no es otra cosa más que la religión náhuatl que está buscando cómo sobrevivir en medio de la conquista espiritual, la conquista religiosa, la imposición del cristianismo. Entonces, para entender esto, por eso nos parece fundamental esto, recurrir a las palabras de Francisco Bustamante y a las palabras escritas también de Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, y la tercera justificación a nuestra no como respuesta, pues es la propia Guadalupe, o sea, ella misma, ¿qué tiene ella que decir al respecto? Sus propias palabras, no una interpretación, no lo que alguien se imagina, para nada, sino ella misma, ¿qué tiene que decir? Entonces, bueno, la única manera de hacer esto, pues es recurrir al Nican Mopogua. Entonces, aquí también ya hemos hablado extensamente en otros videos de cómo el Nican Mopogua está escrito en el lenguaje del Inxochitl-Incuicat. Todo tiene que ver con la flor y el canto, y que el encuentro entre Juan Diego y Guadalupe pues se da en el lugar sagrado de los nahuas, que en náhuatl pues se llama el Xochitlalpan. Entonces, en uno de estos videos, de hecho, argumentamos ampliamente que el fundamento teológico del Nican Mopogua no es la Biblia, para nada, sino el Cuicapeucayotl, que es el primero de los cantos de la colección de cantares mexicanos, que aquí conocemos muy bien, pues porque ya lo cantamos, lo hemos cantado en muchos lugares, ¿no? En otros pueblos. Entonces, el autor del Nican Mopogua, pues hay un debate ahí entre los investigadores, los expertos, en que si fue Antonio Valeriano o no fue. La cosa es que el Nican Mopogua existe como tal, existe un manuscrito viejo que está en la Biblioteca Pública de Nueva York, y está la publicación de Luis Lazo de la Vega de 1649. Entonces, materialmente existe el Nican Mopogua, está escrito en náhuatl, en alfabeto latino. Entonces, más allá de quién fue el autor, lo que nos interesa en este momento es qué hizo decir el autor a la guadalupana, porque el autor escribe esta historia, es una obra literaria, en donde los personajes, los protagonistas, los principales, pues son Guadalupe y Juan Diego. Pero ¿qué los hace decir en náhuatl? Quien escribe esto es un indígena náhuatl, pero ¿qué los hace decir a estos personajes en lengua náhuatl? Bueno, entonces vamos a tomar dos partes de lo que dice Guadalupe sobre ella misma. Entonces, una de ellas es lo que dice la guadalupana en cuanto a ella y su relación con el mundo de lo sagrado, ¿sale? Bueno, entonces le voy a pedir a la Antonella que si nos puede acompañar con esta partecita de lo que dice la Guadalupe. Yo te acompaño con el pandero. A ver. Mashik mati maweyu jay moyolo no shokoyo kanyewanin senki kasemika ich ochli Santa María tini nanti Iweneliteo tinipanemogani Inteyokoyani Intia Kenahuaque Tinihuicawa Gracias. Entonces, ahí no debe caber lugar a la duda, porque la guadalupana misma dice ella ser la madre de Ipalnemoguani. Entonces, apenas en un video que subimos hace un par de días, cantamos aquí un poema de Nezahualcóyotl. Entonces, él, para referirse a la suprema divinidad, utiliza este concepto náhuatl, este nombre propio que es Ipalnemoguani, que bueno, muchos traducen como aquel por quien se vive, ¿no? Que pues sí da la idea de que se vive, quien realiza la acción y quién es responsable de ella, ¿no? Entonces, por quien se vive, ¿no? Entonces, ¿por qué existe toda la vida sobre la tierra? Pues hay un responsable, y eso pues en náhuatl
los sabios le llamaron el Ipalnemohuani. Entonces en los textos antiguos náhuatl abunda este nombre, ¿no? El Ipalnemohuani. El siguiente que dice cuál es, después de Ipalnemohuani, creo que es Intloquenahuaque, ¿no? Inteyocoyani. Perdón. Inteyocoyani. Bueno, este también es bien interesante porque cuando cantamos este antiguo canto de hace unos 1000 años de edad, que aparece en el, ¿cómo le llaman? La historia tolteca chichimeca, este códice que fue escrito aquí en Huautinchan, ahí hay, cuando se reconocen los señores chichimeca con los toltecas, utiliza 3 conceptos que dice Inometeot, Inteyocoyani, Tezcatlanextia. Entonces está comparando o está diciendo que son lo mismo, ¿no? Ometeot, que es la divinidad que vive en el 13º cielo, en el Omeyocan, la divinidad suprema, el concepto dual. Teyocoyani, que es el creador de la gente, el que hace a la gente, y el Tezcatlanextia, que es el espejo que hace que aparezcan las cosas. Todos conceptos del pensamiento y la religión náhuatl. Bueno, pues la guadalupana dice que es la madre de Teyocoyani, ¿no? Entonces el concepto después que usa es Intloquenahuaque, ese sí, ¿verdad? Sí. Que bueno, hemos visto muchas traducciones que lo ponen como el dueño del cerca y del junto, que es como que se refiere a que la divinidad suprema está en todas partes, ¿no? Su omnipresencia de Ometeo, que está aquí alrededor de todo. La que sigue, ¿cuál es? Inilhuicahui. Entonces sí es Inilhuicahua, Intlalticpaque. Y bueno, en náhuatl se utilizan 3 conceptos sagrados para referirse igualmente a los 3 planos cósmicos. Pienso que el autor del Nican Mopohua prefirió no nombrar el tercero, porque pues en el cristianismo, para ellos el infierno está pues por allá abajo, creo, y es un lugar horrible, ¿no? Donde habita el diablo, el fuego y todo eso. Entonces, si él hubiera escrito pues hubiera sido un problema para, si los frailes llegan a leer esto, encontrar esa relación que tenían ellos en su religión, en el cristianismo, más no los mexicanos. Bueno, la cosa es que Ilhuicahua se refiere al dueño del cielo. Entonces, acuérdense que ya dijimos que en náhuatl está el Topan, que son los 13 cielos. Luego, el Tlalticpa, que es toda la superficie terrestre, todo el mundo material que conocemos, ¿no? Bueno, pues también es el dueño del Tlalticpa, el Tlalticpaque, y el dueño del Mictlane. Si es que lo hubiera escrito, pues ya tendríamos los 3 planos cósmicos. Pero bueno, como decimos, el autor prefirió omitir el Mictlane, pero sí escribe estos 2. Entonces pensamos que esto no debe dejar lugar a la duda, porque entonces está quedando claro que estos no son expresiones adjetivales para describir a Dios cristiano, para nada. La guadalupana está diciendo así tal cual: yo soy la madre, pues, de la divinidad náhuatl, de las divinidades náhuatl, ¿sí? Porque pues estos son nombres propios, ¿no? De las antiguas divinidades náhuatl. Entonces la Guadalupe lo dice bien claro en sus propias palabras, como el autor la hace decir, que es madre de estos conceptos náhuatl, ¿sí? Bueno, después de esta parte, que es con la que ella se presenta ante Juan Diego, viene otra en la que ella dice qué es lo que quiere. Y lo que ella quiere, pues, es un teocaltzin, que es un templo, pues, de la religión náhuatl, lo que hoy conocemos como pirámide. Entonces así lo pide ella en náhuatl. Ella no dice quiero que me levanten una ermita, una capilla, una parroquia, una catedral, una basílica, para nada, Ella dice, yo quiero que en este lugar, al pie del cerro, se me levante un teocaltzin, ¿sí? Y después de eso, viene ella a presentar qué relación tiene ella con Juan Diego. De eso trata esa partecita. Si me acompañas, Antonella.
Sotlakawan, Inokmotzatilia, Inestemoa, Inokmachilia. Bueno, entonces esta parte en que trata, que acaba de interpretar la Antonella, ella dice, Canel Newat, in Namo Ignowakanansi. Entonces ella dice, en verdad yo soy, y dice, yo de ustedes, compasiva, madrecita. O sea, yo soy su madrecita compasiva de ustedes, le está diciendo así en segunda persona de plural. Sale, luego dice, y aquí nos parece bien importante porque la guadalupana le dice a Juan Diego, tuya, o sea, de ti. O sea, soy la madre de ustedes, pero la aclara, dice, de ti, de tú, de tuya, y de todos, siga, que aquí sobre la tierra, refiriéndose a esta tierra, entonces aquí, por ejemplo, hay una expresión en náhuatl que es tosepan, que quiere decir todos nosotros conjuntamente, juntos, y ansepan es ustedes juntos, ¿no? Ustedes conjuntamente, las personas. Entonces, bien importante, Guadalupe le está diciendo a Juan Diego, yo soy la madrecita compasiva de ustedes, de ti y de los hombres que están aquí en esta tierra, o sea, de los que viven en esta tierra. ¿Qué más dice? Bueno, entonces dice, soy madre tuya, de los que viven aquí en la tierra, en esta tierra, de todos los que viven aquí, y o sea, se entiende que también de los demás hombres. ¿Qué sigue después de Nepapantlaca? No te clasificaba. ¿Y luego? Y no te chmotzatsilia. Bueno, que dice que a mí me amen, que a mí me llamen. Luego dice Innesh Temoa, que a mí me busquen, y termina diciendo y no te chmotenachilia. Que eso significa que en mí confíen, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice ella, pero entonces chéquense que queda claro que es la madre de él, de Juan Diego y de los hombres de esta tierra. Bueno, creo que con eso basta. Y bueno, en conclusión, lo que podemos decir desde aquí es que, pues para la Iglesia Católica, hasta donde entendemos, la Virgen María es solamente un vehículo, es como un medio para llegar a Cristo, a quien se debe venerar, rogar, pedir, todo eso es a Cristo, porque pues ese es su Dios, solo Él salva, dicen ellos. Pero para los nahuas, los macehuales, bueno, para los indígenas y para los mexicanos de hoy en día, pensamos que la guadalupana no es una mera intercesora para llegar a Cristo, o sea, un medio para acercarse a Él. La guadalupana tiene una relación directa entre el mexicano, el indígena, el macehual, y no necesita a quién llegar. Su relación es bien directa, ¿no? Entonces el mexicano pide directamente a Guadalupe lo que necesita, ¿no? El consuelo, la ayuda, la protección, lo que sea, pero se lo pide directamente a Guadalupe. No sé si me explico en esto, pero entonces la relación entre Guadalupe y los macehuales, como Juan Diego, es directa, no necesita de nadie más. Entonces, bueno, si se entiende eso, aunque nunca se diga así abiertamente, queda claro que aquí, en nuestro país, en México,
la guadalupana viene siendo una especie de diosa madre de una religión que pues es bien diferente al cristianismo, que se entiende que ella es la Tonantzin. Eso es lo que significa Tonantzin, nuestra madre, o sea, de nosotros, de los que estamos aquí, de los mexicanos, de los macehuales, no madre de Jesús, de Jesucristo, ni madre de los judíos, sino que en primer lugar la Guadalupe, en sus propias palabras, pues es nuestra madre. Pero bueno, eso es más o menos lo que platicamos ese día y les queríamos compartir hoy con este video. Entonces, pues de nuestra parte, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.